Para empezar entonces, quiero compartir con ustedes un video acerca de las experiencias de aprendizaje. Les comentaba desde que iniciamos la presentación de este webinar que todo gira en torno a estas experiencias de aprendizaje que forman parte de la estrategia Aprendo en Casa y que a la cual todos estamos teniendo acceso, y ahí hay una serie de experiencias, de situaciones, de recursos, de guías, de videos, eh, de material que puede ser descargado y que definitivamente es utilizado de acuerdo a las características de los estudiantes y el contexto en el cual se encuentran, porque eso es importante, ¿no? Muchas veces nos han comentado los docentes, pero la experiencia de la semana 6 no la puedo hacer tal cual porque en mi zona no hay determinados recursos o materiales. Entonces ahí queda toda la posibilidad de que este docente pueda realizar algunas adaptaciones de acuerdo a este contexto en el cual se encuentra inmerso. Entonces, vamos a dar un pequeño paseo por estas experiencias de aprendizaje, los elementos que contiene, que ya todos lo conocemos, pero siempre es bueno recordar, porque justamente a través de estas experiencias es que nosotros interactuamos con nuestros estudiantes y realizamos el proceso de mediación y obviamente la retroalimentación, que es la esencia de la evaluación formativa. Adelante con el video. Muy bien, colegas. Entonces, acabamos de ver un video sobre las experiencias de aprendizaje y cuáles son aquellos elementos clave que contiene esta experiencia. Y hemos podido ver, por ejemplo, el propósito, la situación significativa, y el producto, las actividades, en fin. Entonces, vamos a entrar un poco a detallar justamente qué es lo que esta estructura, que es tan conocida ya por nosotros, contiene y cuál es el mensaje que queremos transmitir a través de esta imagen que un poco resume aquellos elementos clave que tiene toda experiencia de aprendizaje y que debería tomarse en cuenta. Entonces, la experiencia de aprendizaje tiene un propósito. El propósito de aprendizaje está vinculado a la situación, pero también está vinculado a las competencias que se van a desarrollar y las capacidades que se van a movilizar a través de esta experiencia de aprendizaje planteada. Pero también tiene una situación significativa, una situación retadora, una situación detonante, ¿no? Hay diversos autores que lo denominan de diferente manera, pero que la esencia es la misma, ¿no? Es una situación de contexto real, es una situación que es útil, es una situación que genera interés en los estudiantes, y es una situación que me lleva a resolver un problema.
También tiene criterios de evaluación, esenciales, importantes, los criterios de evaluación, justamente porque lo que queremos es que a través de estos criterios, que son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, sea comunicado al inicio de la experiencia de aprendizaje, de tal manera que nuestros estudiantes sepan sobre qué van a ser evaluados, sobre qué aspectos, sobre qué características es que se espera que tenga su producto final. Entonces, pero toda esta experiencia de aprendizaje que según la RBM 094 la define como un conjunto de actividades que tiene etapas sucesivas, conectadas entre sí, que van de menor a mayor complejidad, que se organizan en un tiempo, que se desarrollan en un espacio, que además contiene una serie de acciones que el estudiante debe ir haciendo conducente a obtener el producto, ¿sí? Este conjunto, esta experiencia de aprendizaje, además debe desarrollar un pensamiento complejo, un pensamiento crítico. Y para que sea complejo la experiencia, pues una de las características principales es que pueda realizar un trabajo interdisciplinario. Es decir, que no movilices solo una competencia y sus capacidades, sino que pueda estar vinculado con más competencias asociadas a las áreas. Pero que además esta experiencia de aprendizaje, permita que esta movilización de competencias, ¿sí? y todos los recursos que uno tiene, pueda ponerlos en evidencia a través del producto que va a obtener como parte de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, podemos ver en la imagen, por ejemplo, que se ha organizado un conjunto de actividades, ¿sí?, a lo largo de un periodo de tiempo, pero este conjunto de actividades tienen relación unos con otros. Algunas actividades, ¿sí?, evidentemente se asociarán a algunas áreas curriculares y además tendrán como pequeños mini productos, como pequeños avances que nos van marcando evidencia de lo que el estudiante va construyendo, va desarrollando. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, en esta imagen hemos colocado que hacia el desarrollo de la actividad 2, ¿no?, podríamos recoger evidencia del proceso de este estudiante, ¿no? Porque se hace necesario que a lo largo de todas las actividades que este estudiante realiza, pongamos hitos para recoger producciones de ellos que nos den evidencia de cómo se va desarrollando estas competencias, pero además para que nuestra intervención sea oportuna y no esperar el final cuando ya me entregue el producto, sino que yo pueda ir recogiendo producciones a lo largo del desarrollo de todas las actividades, que estas producciones reciban mediación, reciban retroalimentación a través de comentarios, a través del WhatsApp, a través de fotos, a través de audios, y que el estudiante sepa, además, cómo está avanzando, qué le falta aún para poder completar su proceso, pero principalmente valorando aquello que el estudiante va logrando. Porque cuando él nos presenta sus producciones, efectivamente hay cosas para valorar y también hay cosas para mejorar. Y es ahí donde es la importancia de que el docente pueda entrar en comunicación para esa retroalimentación. Entonces, lo que la imagen nos muestra es toda una estructura que a lo largo del tiempo hemos ido compartiendo con ustedes en distintos espacios, ¿no? La estructura de una experiencia de aprendizaje. Muy bien, vamos a continuar. Pero, ¿qué buscamos que el estudiante logre cuando desarrolla estas experiencias de aprendizaje? Definitivamente lo que buscamos es un actuar competente de este estudiante, que tenga la capacidad de desenvolverse en entornos virtuales, que pueda identificar problemáticas,
¿no?, asociadas a estas situaciones significativas, que pueda reconocer sus habilidades, actitudes y conocimientos. Cuando se da una experiencia de aprendizaje y se moviliza un conjunto de competencias y a su vez se desarrollan muchas capacidades asociadas a estas competencias, el estudiante recurre a esas habilidades y conocimientos previos. Qué rico es valorar aquello que el estudiante ya conoce, ¿no? En un contexto andino, por ejemplo, donde uno quiere hacer una actividad de la conservación de alimentos a través de procedimientos ancestrales, ¿sí? Ya no hay nada que enseñarle al estudiante. El estudiante lo conoce por tradición, lo conoce por contexto local, lo conoce porque los sabios de la comunidad lo han ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, para ellos es muy natural conocer todo el mecanismo para la conservación de alimentos. Es un saber previo, es un conocimiento que es parte de su localidad. Entonces, en esto consiste el poder reconocer esas habilidades, conocimientos y valorarlos. Y sobre ello, rescatarlos, ¿sí?, ponerlos en práctica, pero además sumar otro tipo de conocimientos, porque este mundo global sigue avanzando. Otra de las cosas que hacen que este actuar sea competente es que pueda proponer y comprobar soluciones. Una experiencia, una situación significativa no tiene solo o no conduce a una única solución. Puede haber muchas soluciones y puede haber muchas maneras de llegar a esas soluciones. Y por cierto, cada una de estas posibles soluciones tiene argumentos válidos y necesarios. Entonces, qué rico es que este estudiante pueda entrar y comprobar sus hipótesis iniciales, no porque nosotros le digamos que está bien o que está mal, sino porque él entra en esa interacción directa y comprueba si lo que él supuso es verdadero, se da de esa manera, o si tiene que hacer algunos cambios, algunos ajustes, tiene que volver a empezar. Esa parte que estoy relatando es la esencia de un aprendizaje competente. No es el otro quien le va a decir lo que tiene que hacer. Es él que tiene que reflexionar, que tiene que autorregularse y tiene que autoevaluarse constantemente. Me refiero al estudiante. Pero además, también analiza sus decisiones de manera ética, ¿no? De acuerdo a los valores que tiene. Toma decisiones y actúa. Cuando uno desarrolla una experiencia y nos pasa a todos en la vida diaria, uno va tomando decisiones constantemente, ¿no? Una decisión, por ejemplo, muy general y muy chiquita que hoy hemos tomado en la mañana, por ejemplo, es qué ponernos de vestimenta, de ropa, ¿no? Es la primera decisión quizá de la mañana que hemos tomado. Hemos podido también tomar decisión sobre qué vamos a tomar de desayuno, ¿sí? Hemos podido tomar decisión a qué hora nos vamos a conectar y a lo largo de nuestra vida, todo el tiempo y a lo largo de las horas del día, todo el tiempo tomamos decisiones. Cuando un estudiante se enfrenta a una experiencia de aprendizaje que contiene un conjunto de estas actividades, también tiene que ir tomando decisiones. Decisión de cómo resolver, decisión de cómo hacer una entrevista, decisión de cómo recoger una información, decisión de cómo diseñar una cartilla, decisión de cómo elaborar un ensayo. Se dan cuenta que es constantemente una toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones es donde nosotros debemos acompañarlo. No, y voy a insistir, capaz me van a escuchar que a lo largo de toda esta ponencia voy a estar recurrentemente diciendo, no para decirles lo que deben hacer, sino para acompañarlos a que ellos reflexionen sobre aquello que deben hacer. Pero además también evalúa e identifica mejoras. Claro, a lo largo de un proceso, de un conjunto de acciones y actividades que voy haciendo, voy tomando cuenta de aquellas que me son útiles, ¿sí? Y de aquellas que ya no las voy a utilizar, de aquellas que no me han funcionado bien. Además, es crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno, ¿no? Tiene esa capacidad de poder argumentar sobre aquello que no le parece, sobre aquello que quizá considere que puede hacerlo de otra manera. Y voy a regresar al primero que nombré, que se desenvuelve en entornos virtuales, ¿no? Un actuar competente también debería incluir el uso, el desarrollo, en todo caso, la incorporación en nuestro quehacer diario de estas competencias transversales. Vamos a continuar.
ver, ahí está. Pero entonces, ¿qué entendemos por mediación? ¿No? Es un proceso de acompañamiento e interacción con los estudiantes que se da antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. Ah, pero yo pensaba que solo durante la experiencia. No, es antes, cuyo propósito es clarificar, conversar con los estudiantes acerca de las comprensiones que han tenido sobre la experiencia y la situación que le estamos planteando. Durante, porque hay un tiempo, ¿no? Donde esta experiencia se va a desarrollar y después, para hacer todo el proceso de reflexión con ellos sobre cómo les fue, qué elementos tuvieron que tomar en cuenta, cuáles son estos recursos externos e internos que tuvieron que movilizar para enfrentar la situación. Entonces surge una pregunta inmediata. Si ya sé lo que es el proceso de mediación y nos queda claro que se realiza antes, durante y después, pero entonces, ¿cómo debo mediar ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo debo entrar en interacción con este estudiante? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo se lo debo decir? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Una de las primeras cosas que estamos hablando a lo largo de este webinar es sobre las situaciones significativas, retadoras, potentes, sobre estas situaciones que van a vincular al estudiante con su mundo real, ¿no? No con lo imaginario, sino con lo real, pero que además ellos, los estudiantes, van a encontrarle utilidad a esta situación. Y que esta situación además va a ser compleja, no una situación sencilla, no una situación que los lleve a saber digamos, la solución desde antes que uno termine de decirla, ¿no? Eso no es complejo. Lo complejo justamente es que lo rete y que lo ayude a vincular muchas competencias asociadas a las áreas. Pero además que le genere interés, ¿no? Ahora muchos de los colegas nos han hecho llegar algunas experiencias que han ido diseñando complementarias a lo de Aprendo en Casa y que generalmente están vinculadas con el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que es el contexto de la pandemia. Es el contexto que nos ha obligado a estar aislados, a estar en casa, pero con una obligación que tiene que ver la toma de conciencia de que debemos cuidarnos. Es un tema de interés, por supuesto, están todos los medios de comunicación, todos los días escuchamos sobre el avance de la ciencia, cómo van las vacunas en los distintos países y en nuestro propio país, que hay una apuesta por los científicos de ir buscando la cura para este COVID-19, ¿no? Entonces, de por sí, si alguno de ustedes hace diseña una experiencia asociada al contexto, de hecho que va a generar interés en los estudiantes y hay una disposición, porque ahora los estudiantes que se encuentran en el hogar, en contexto familiar, rodeado de hermanos, adultos u otras familias que conviven con él, se genera toda una conversación, toda una información recurrente sobre lo que está sucediendo, sobre los cuidados, sobre lo que va a suceder posiblemente en los siguientes meses, sobre cómo nos hemos reorganizado familiarmente. Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, si yo como docente planteo una experiencia asociada a lo que estamos viviendo, ya tengo el 50% de esta predisposición del estudiante por investigar y por trabajar sobre esta experiencia. Pero además, esta mediación debe propiciar que los estudiantes aprendan haciendo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero si yo trabajo una experiencia sobre el contexto de la pandemia, ya está todo. Sí, ya está todo, pero ese ya está toda la información, hay que organizarla. Y qué mejor que los estudiantes tomen la decisión de cómo organizarla, de cómo buscar información. La web, cuando uno ingresa, está llena de información sobre la pandemia, pero no toda esa información es confiable. Entonces, y también no todo lo que escuchamos es confiable. Tenemos que aprender a seleccionar información y a poder procesarla y también a poder presentarla de una manera que sea adecuada, que sea ágil, en un lenguaje sencillo. Otra de las cosas que debe suceder es que debemos partir de estos saberes previos, ¿no? Hace un momento les comentaba en la anterior diapositiva lo importante que es rescatar estos saberes previos, estos recursos que ya en muchos casos de nuestros estudiantes son parte de su quehacer, son parte de su vida diaria, ¿no?
En contextos rurales, pero también en contextos urbanos. En contextos rurales hay muchas prácticas que son parte de su cultura. Y en contextos urbanos también hay muchas situaciones que son parte del quehacer diario del estudiante y que lo trae como un conocimiento, como un saber previo. Quizá lo que necesitamos es cómo organizar ese saber previo y cómo vincularlo a la nueva información que le estamos proporcionando. Otra de las cosas es propiciar que el estudiante construya su conocimiento, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que una situación le genera interés, estamos hablando de que este estudiante tiene que procesar información, pues también este estudiante tiene que construir el conocimiento a partir de toda esta información que va incorporando en sus esquemas, que va trabajando, que va investigando. Otra de las cosas sumamente importantes es que este estudiante pueda aprovechar el error para construir aprendizajes, ¿no? El día de ayer, en una videoconferencia con Rebeca Nijovic, quien es muy conocida por todos nosotros, eh, se hablaba justamente de esto, ¿no? El error en muchas de nuestra generación de la que nos habló Isabel, muchos de nosotros que estamos con cierta edad y que pertenecemos a generaciones anteriores, el error era causa de miedo, de temor para nosotros. Equivocarnos era algo que no podía pasar. Sin embargo, ahora conocemos que el error es una oportunidad de aprendizaje. El error se valora para que este estudiante pueda reflexionar acerca de aquello que debe reconsiderar, que debe reformular para continuar aprendiendo. Pero además debemos generar un conflicto cognitivo. Hablábamos de que estas situaciones, de que estos retos que le planteamos al estudiante deben ser complejos, ¿no? Deben movilizar muchas competencias, ¿no? Debe ser un trabajo interdisciplinario. Además debemos promover un trabajo cooperativo, ¿no? En estas circunstancias, en este contexto, muchos de ustedes pueden decir, es que no es posible, no siempre es posible, ¿no? Interactuar docente con estudiante ya es buscar todos esos medios, nos ha costado buscar todos esos medios, utilizar distintas formas para entrar en interacción con los estudiantes. Pero ahora además debemos buscar y podemos apostar por ese trabajo colaborativo en grupos, ¿no? Obviamente de manera virtual, obviamente manteniendo todas las distancias, todas las medidas de seguridad, ¿no? Me contaba ayer una docente en la noche que ella los tiene organizado a los estudiantes, obviamente en coordinación con sus padres de familia, en equipos de 3. Entonces, cada 3 estudiantes tienen un grupo de WhatsApp y ese WhatsApp, ese grupito es para ellos 3 y así los tiene organizados para realizar distintas actividades. Promover el desarrollo del pensamiento complejo, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Este pensamiento complejo es el que se trabaja de manera interdisciplinaria. Vamos a continuar. ¿Qué tipo de interacciones ayudarían a que los estudiantes desarrollen competencias desde una experiencia de aprendizaje? Bueno, la primera es centrada en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Es el eje de todo lo que estamos hablando. Que el estudiante desarrolle competencias, que pueda movilizar todas las capacidades de estas competencias. Pero también, cuando yo entro en interacción con mi estudiante, debo considerar las características de esto, ¿no? Desde que inició la pandemia, hemos ido viendo cómo cada uno de nosotros como docentes hemos tenido que caracterizar a nuestros estudiantes, hemos tenido que organizarlos, ¿no? Aquellos que sí tienen, por ejemplo, en casa una computadora, una PC, una laptop, aquellos que tienen, y qué cantidad de equipos tienen en casa, aquellos con los que me voy a poder comunicar solo por teléfono, aquellos con los que puedo entrar en una videoconferencia sincrónica, aquellos a los cuales tengo que recurrir quizá a la radio local, a la emisora local para poder enviarles mensajes, para poder enviarles algunas indicaciones. Entonces, hay ciertas características de los estudiantes que hemos tenido nosotros que conocerlas y o para poder organizar todo el proceso de aprendizaje con ellos. Entonces, no tenemos un aula homogénea, si se dan cuenta. Nunca la hemos tenido en realidad, ¿no? Ni en la presencialidad. Pero ahora
en esta etapa de la distancia con mayor razón, ¿no? Esta heterogeneidad se hace más evidente, pero además necesaria. Otra de las cosas que debe suceder es que debemos propiciar un aprendizaje autónomo en el estudiante, considerando que nosotros no estamos con ellos ni podemos estar comunicados mucho tiempo con ellos. Entonces, nos contaba también ayer la docente que ella, por ejemplo, ha organizado para comunicarse 2 veces a la semana con sus estudiantes y con los equipos que había formado. Ella se ha organizado así, pero el resto de los días en que ella no se comunica con los estudiantes, ¿qué es lo que estos estudiantes van a hacer? Tienen que seguir desarrollando sus competencias, tienen que seguir movilizando las capacidades. Y para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es propiciar ese aprendizaje autónomo. Ayer Rebeca Nijovic decía, esto del aprendizaje autónomo, de la reflexión, ¿no? De la autoevaluación, no es que venga inherente con nosotros, esto también se aprende. Y para eso está el docente, para acompañarlos en ese desarrollo. Pero también se debería hacer uso de diferentes medios para el aprendizaje, ¿no? Ya en este contexto de virtualidad estamos viendo que hay muchas posibilidades, tanto en escenarios con conectividad como sin conectividad. Y por último, se realiza de acuerdo al nivel real en el que se encuentran sus aprendizajes. Es decir, cuando yo interactúo con mi estudiante, lo primero que tengo que conocer es con qué tipo de estudiante estoy, cuál es su contexto, qué es lo que ha sucedido, qué medios de comunicación tiene para que yo interactúe con él, cuántos días de la semana voy a interactuar con él, qué tipo de mensajes le voy a dar, ¿sí? Porque lo conozco, ¿no? Porque tengo la caracterización de este estudiante y puedo reconocer exactamente qué es lo que le puedo dar. Eso es trabajar de acuerdo al nivel real de cada uno de ellos. Eh, entonces, la mediación se va a dar, decíamos hace un momento, antes, durante y después del desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Aquí lo que vamos a hacer es nombrar algunas actividades sugeridas, algunas situaciones que los docentes, ustedes, directivos, docentes, podrían utilizar antes del desarrollo de la experiencia. Por ejemplo, es muy importante considerar que los estudiantes hayan comprendido la situación, que realmente sepan de qué trata, que realmente sepan cuál es el producto, que realmente sepan cuáles son los criterios sobre los cuales van a valorar este producto o lo va a valorar el docente, cuándo lo debo de entregar, cuánto tiempo va a durar esta experiencia, cuántas actividades tiene, capaz qué materiales voy a necesitar. Entonces, es muy importante antes del desarrollo de la experiencia, eh, digamos, conocer si realmente todos comprendieron de qué trata. Pero también la comprensión sobre el propósito de la experiencia, es decir, qué se espera que haga este estudiante cuando desarrolle esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles son valga la redundancia, los aprendizajes que va a movilizar a lo largo de esta experiencia? Además, conocer el producto. Hemos dicho que este producto tiene unas características específicas, ¿no es cierto? Están asociadas a los criterios de evaluación que deben ser de conocimiento justamente antes de iniciar el desarrollo de esta experiencia. Además, debe planificar su trabajo para desarrollar las actividades propuestas. Si estamos hablando de una experiencia de aprendizaje que dura una semana, si yo debo saber cada día qué actividades voy a realizar y cómo las voy a realizar y qué tiempo le voy a dedicar. Pero además también es el momento de que este estudiante clarifique algunos conceptos, algunas nociones, algunas ideas clave, algunos procedimientos que debe realizar. Sí. Eh, entonces, estábamos hablando de que antes de la experiencia es importante considerar estos 5 aspectos, y ya lo hemos venido trabajando desde hace varios webinars pedagógicos que hemos ido desarrollando. Entonces, son algunas ideas que pueden ayudar a que como docentes las consideremos antes del desarrollo de la experiencia. ¿Y qué pasa durante la experiencia de aprendizaje? Entonces, durante la experiencia de aprendizaje es esencial que esta interacción se dé con mayor frecuencia, es decir, esté presente este docente, ¿sí?
a través de las comunicaciones, a través de un video, ¿no? A través de un audio que yo pueda dejarles grabado y mandárselos, compartírselo a los estudiantes para que vayan teniendo en cuenta cómo va este proceso y qué es lo que deben considerar. Por ejemplo, durante la experiencia, ellos lo que se debe propiciar es el análisis de los recursos personales y medios que este estudiante tiene a disposición para desarrollar la experiencia. Propiciar además la reflexión. Miren, qué importante. Primero analizo todo lo que tengo a mi alcance, esos recursos externos, pero también los recursos internos que debo movilizar. Debo ser consciente de aquello que tengo, ¿no? Además, tengo que propiciar el análisis sobre lo que requiere leer, requiere preguntar, alguna información adicional que requiera para pueda desarrollar la experiencia. Y también debo realizar preguntas y repreguntas para acompañarlos en este proceso. ¿Sí? No decirles lo que debe hacer, sino preguntarles, ayudarlos a que ellos reflexionen y se den cuenta de aquello que necesitan, de aquello que los va a ayudar a resolver la situación y a obtener el producto. También durante este desarrollo de la experiencia, estaba olvidando, es importante que, voy a retroceder, es importante que además de analizar, además de ayudarlos a reflexionar, además de acompañarlos durante todo este proceso, ¿sí? Recojamos evidencia, ¿no? Durante el desarrollo. ¿Se acuerdan que hemos visto un esquema al inicio de esta presentación donde hay una serie de actividades, me parece que eran 8, y donde habíamos marcado 2 hitos? Es muy importante que durante la experiencia podamos establecer ese recojo de las producciones que nos den cuenta de las evidencias de los estudiantes, de cómo va ese desarrollo de las competencias. Y después del desarrollo de la experiencia, una vez que termina, ¿no? Y que yo recibo los productos de los estudiantes, sea de manera individual o sea de manera grupal, debo orientar a los estudiantes en el proceso de la revisión de los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Es decir, no basta con poner un check, no basta con decir si está bien o está mal, sino que es justamente el espacio donde tengo que seguir propiciando la reflexión sobre el producto que acaba de entregar, ¿no? Cómo lo hizo, qué recursos utilizó, nuevamente llevar al análisis sobre las dificultades que tuvo para lograr este producto. En todo momento, colegas, la esencia es la reflexión, es llevarlos a la reflexión a los estudiantes. Y acá 3 ideas clave. ¿Cómo llevar a cabo una mediación competente? ¿No? Hemos hablado de aquello que se moviliza para ser competente en los estudiantes. Hemos hablado de aquel proceso de mediación que debemos hacer antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. Pero acá como resumen, ¿cómo llevar a cabo una mediación competente? Lo más importante es generar un clima acogedor, ¿no? Cuando hemos caracterizado a estos estudiantes y sabemos cuáles son los recursos con los que cuentan, cómo vamos a entrar en comunicación con ellos y la periodicidad en la que vamos a entrar en comunicación, lo primero que debemos generar es un clima acogedor, un clima propicio, ¿no? Que los estudiantes se sientan en la libertad de poder expresar sus dudas, de poder expresar sus dificultades, y hasta posiblemente sus temores, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿no? Considerar siempre que no existe una única forma de realizar la mediación. Aquí lo que estamos haciendo es compartirle algunos aspectos, algunas ideas de lo que pueden considerar, pero no existe una única forma, ¿no? Se requiere mucho actuar con flexibilidad. Estamos trabajando de persona a persona y las personas somos diferentes. Nuestros estudiantes, si tenemos 30, 25, cada uno es único e irrepetible. Entonces necesita una atención diferente. Y para eso nosotros tenemos que ser flexibles. Lo que para uno entiende a la primera y segunda indicación que le demos, quizá otro, además de esa primera y segunda, necesite que le hagamos algunos aportes más, algunos comentarios adicionales. Y lo que hemos hablado a lo largo de esta ponencia, que es el generar la reflexión constante, la autorreflexión, ¿no? Para que puedan trabajar de manera autónoma. Entonces,
hemos hablado del proceso de mediación y quiero compartirles un video sobre justamente la mediación para el aprendizaje. Adelante con el video, por favor. Muy bien. Estamos entonces retomando la presentación y estaba leyendo mientras ustedes veían el video algunos comentarios, ¿no? La profesora Eda nos dice, no hay edad para el aprendizaje. La profesora Cecilia Velarde nos dice, estamos en un proceso de interaprendizaje. El profesor Javier Gonzalo Taipe nos dice, todos tenemos capacidad, es cuestión de explotar las tecnologías de la información. Muchas gracias por sus comentarios. Definitivamente, qué bueno saber que ustedes, nosotros, tenemos esa capacidad de ser flexibles en un contexto que, al parecer, cuando inició, muchos teníamos la sensación de que podía ser adverso. Pero aún así, fíjense, estamos en el mes de octubre y no hemos parado en este proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. El servicio educativo ha continuado y nuestra capacidad de adaptación se ha puesto en evidencia. Muy bien. A ver. Una de las cosas esenciales que se da en este proceso de mediación es justamente la interacción con los estudiantes. Y como parte de la evaluación formativa, tenemos a la retroalimentación, este proceso permanente que ocurre cada vez que, o debería ocurrir cada vez que interactuamos con los estudiantes. Entonces vamos a ver qué nos dice sobre la retroalimentación. Es un proceso en el cual se devuelve información a los estudiantes a partir de evidencias de aprendizaje. Es decir, yo retorno información a los estudiantes, pero primero valoro aquello que ha logrado, ¿sí? Converso con él a través de preguntas sobre aquello que aún no ha logrado y finalmente le sugiero algunas cosas para que pueda mejorar lo que está produciendo. Eso es la retroalimentación.
estas evidencias para retroalimentar. Hemos hablado mucho de que en este proceso de desarrollo de la experiencia de aprendizaje, que tiene este conjunto de actividades, no significa que cada actividad tenga una evidencia. Puede haber, la evidencia se puede dar o la primera producción parcial, ¿no? Y se puede dar quizá después de 2 o 3 actividades. No significa que cada actividad me produzca una evidencia, eso es algo que debe quedar claro. Por eso es importante que yo como docente, que conozco todo el conjunto de actividades que voy a realizar en determinado tiempo, puedo establecer esos hitos de cuándo es que voy a recoger evidencia, que voy a recoger las producciones de los estudiantes que me den evidencia de cómo va el desarrollo de estas competencias. Entonces, para retroalimentar, yo debo identificar primero cuáles son estas brechas entre lo esperado y lo actual, ¿no? Puedo identificar errores o dificultades recurrentes. Puedo además identificar fortalezas y oportunidades de mejora para este estudiante. Aquí lo que mostramos es la escalera, la famosa escalera de Daniel Wilson, ¿sí? Que se utilizó en el proyecto Cero, que es de conocimiento de ustedes, lo hemos trabajado con los especialistas de Drey Ugel en las asistencias técnicas desde el año pasado. Entonces, esta es una de las posibles, ¿sí? Digo posibles porque, de hecho, todo docente que es investigador, que constantemente nos estamos autoformando, sabemos que existen muchas estrategias. Esta es una más que podríamos utilizar. Entonces, vamos a ir desarrollándolo, ¿no? Se llama la escalera de Wilson. Y lo que busca o lo que ve justamente este proceso de retroalimentación es cómo este estudiante va a ir subiendo de grado en grado, ¿no? Y para eso nosotros los tenemos que acompañar, no los debemos dejar en la primera grada, ¿no? Tenemos que hacer que este estudiante siga subiendo. Entonces, lo primero que podemos hacer o que debemos hacer es clarificar. Cuando yo clarifico, lo que hago es utilizar preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué? ¿Qué recursos utilizaste? ¿No? Y que permitan que este estudiante entienda mejor algunos puntos que quizá le falte mejorar, ¿no? Pero también a través de las preguntas yo voy a lograr que este estudiante me dé una respuesta. Y esta respuesta me va a servir para medir ese nivel de desarrollo de la competencia, pero también el nivel de desarrollo de la comprensión que está teniendo acerca de las actividades que está realizando. La siguiente grada tiene que ver con la valoración. Hemos hablado a lo largo de esta presentación lo importante que es que cada vez que yo interactúo con los estudiantes, primero valore, ¿sí?, aquello que él está haciendo. Entonces, esta segunda grada justamente se refiere a eso, ¿no? Hacer énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y aspectos relevantes que este estudiante tiene, ¿no? Y nosotros lo sabemos, por ejemplo, y se aplica en toda la vida, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo, ¿no? Cuando entrevistamos, por ejemplo, a un padre de familia, no vamos a empezar a decirle aquello que su niño o niña necesita mejorar. Siempre empezamos a decirle lo bueno que tiene su niño, ¿no? ¿Por qué los hemos llamado, por ejemplo? ¿Por qué estamos entrando en comunicación con ellos? Nosotros mismos, cuando somos evaluados en nuestro trabajo, recibimos retroalimentación, qué bueno es empezar o recibir de parte del otro lo bueno que estamos haciendo y después aquello que necesitamos aún mejorar. Entonces, esto no es algo que solamente se dé a nivel de docente-estudiante, se da a lo largo de nuestra vida. Otra de las gradas, entonces ya clarifiqué con él, ya entré en comunicación con él a través de estas preguntas, ya sé aquellas cosas en las que él todavía tiene dudas, he podido valorar sus avances, sus logros, sus fortalezas, se lo he hecho saber. O sea, el estudiante tiene que saber que yo sí me doy cuenta como docente de aquello que está haciendo bien, de aquello que está produciendo y que le está dando resultados. Entonces, el momento de que yo pueda expresarle mis inquietudes. ¿Y en qué consiste este escalón? Pues en el momento en que yo le pueda
participar de mis preocupaciones o dificultades o desacuerdos con algo, con algunas cosas que él ya ha producido, ¿no? Entonces le puedo decir, por ejemplo, ¿has considerado resolver la situación utilizando tal información? ¿Sí? Entonces le puedo preguntar, me pregunto si lo que quieres decir a través de tu producción es esto. Tal vez ya pensaste acerca de esto, pero podrías también incluir en tu información, en el recojo de información, tales o tales fuentes, tales o tales estrategias, tales actividades. Entonces, es el momento en que yo le comparto algunas sugerencias, ¿sí? Pero expresadas como inquietudes, porque él ya ha producido algo, pero también podría hacerlo de otra forma. Y por último, que está muy de la mano, el último escalón es donde ya yo explicito esta sugerencia, ¿no? Entonces nos pide conectar en forma constructiva estas inquietudes de las que hablábamos en la tercera grada, las preocupaciones y preguntas, de tal forma que el estudiante, ¿sí?, pueda utilizarlas como una retroalimentación positiva. Entonces ya entré en confianza con este estudiante y ya puedo entonces decirle, eh, o hacerle, en este caso, algunas sugerencias. Todo con miras a que él pueda mejorar sus producciones y definitivamente desarrollar sus competencias, ¿no? El día de ayer, les comentaba, Rebeca Anijovic estuvo en una presentación en la noche, ya fue, quizá algunos de ustedes lo han visto, y nunca dejamos de aprender, ¿verdad? Qué importante es también en estos espacios virtuales, porque, bueno, Rebeca es argentina, no podríamos ir a Argentina, pero este medio virtual nos ayuda a tenerla cada vez más cerca, y ella como una investigadora en el tema de educación nos aporta muchas cosas para nuestro propio quehacer, ¿no? Y ella decía que dentro de las estrategias de retroalimentación, ¿cuáles serían las más relevantes? ¿No? Yo tomé nota y se las voy a compartir. Decía, por ejemplo, no olvidar que cada vez que interactuamos con los estudiantes debemos utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Debemos pensar en cómo le digo tal cosa, ¿no? Y ella ponía algunos ejemplos, ¿no? Que a un niño, por ejemplo, no le voy a poder decir, lo que pasa es que tu nivel de razonamiento y de pensamiento complejo aún no está maduro. Claro, entre nosotros, ese tipo de lenguaje es común y lo entendemos, pero para un niño tengo que saber cómo le digo que necesita mejorar o que podría hacer determinadas actividades. Entonces es muy importante considerar cómo voy a comunicarme con el niño y qué tipo de lenguaje voy a utilizar. Otra de las cosas que nos decía Rebeca ayer es invitarlo a pensar, no darle las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el invitarlo a pensar a través de preguntas, pero a través también de ejemplos. Otra de las cosas es elegir algunos aspectos de las evidencias o de las producciones para poder brindar esta retroalimentación. Es decir, si yo recibo una producción del estudiante que me da cuenta de la evidencia, por ejemplo, de cómo va organizando su cartilla, ¿no?, que es el producto final, pero ya hay información que ha ido recogiendo, y yo considero, para darle retroalimentación, 20 aspectos de la cartilla, pues es mucha información, ¿no? Es demasiado. ¿Qué tal si esto lo organizo y se lo doy por partes? Porque tanta información no es viable que el estudiante lo pueda recibir. Quizás nos escuche o, digamos, reflexione en 3 o 4 de ellas. Entonces, Rebeca nos decía ayer, hay que focalizar la cantidad de aspectos sobre los cuales vamos a ir valorando cada una de estas producciones. No decirles todo de porrazo, sino ir diciéndoles de a poco. Pero además, por eso es importante que cuando organizamos estas actividades en el tiempo podamos establecer los hitos sobre los cuales vamos a recoger estas evidencias. No esperar el final, ir haciéndolo de a poco. Y también nos dijo algo importante, ¿no? Que hay como un ciclo. Si yo te ofrezco retroalimentación, tú la recibes, ¿sí? Pero tú la recibes para hacer algo con ello que yo te estoy dando.
y me lo tienes que devolver, ¿no es cierto? Porque entonces de nada serviría, el ciclo no se cerraría y no serviría que yo te brinde retroalimentación y que no vuelva a recoger esa producción. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Vamos a continuar. Y Daniel Wilson también nos habla de su pirámide para la retroalimentación, que también es conocida por todos ustedes, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de cuáles son las fuentes de retroalimentación. Entonces, la fuente puede ser del docente para el estudiante, ¿sí? Para la niña, el niño o el adolescente. También puede haber una retroalimentación entre pares, entre niños, entre adolescentes, y también puede haber una retroalimentación cuando yo me autoevalúo, ¿no? Es una forma de retroalimentarme. Entonces son estas tres fuentes las que podemos encontrar. Y también podemos encontrar unas formas para brindar retroalimentación. Lo común es la verbal y la escrita, pero no solo la verbal, porque cuando yo verbalizo, ¿sí? Así como yo ahorita estoy hablando con ustedes y en algún momento sonrío, en algún momento hago gestos, expresiones con los ojos, ¿no? Con el mismo rostro, con las manos, todo esta es una forma no verbal de comunicar, ¿no? Entonces yo debo tener en cuenta eso, porque cuando voy a entrar en interacción con el estudiante para retroalimentarlo, tengo que tener cierta postura, cierta actitud gestual que ayuden a esa conexión y a generar ese clima. Y obviamente cuando esta retroalimentación es escrita, ¿no? Utilizamos este medio para ir colocando algunos comentarios, algunas observaciones, siempre con la premisa de lo que te digo te tiene que ayudar a reflexionar. Y otra de las cosas son los tipos de retroalimentación que utilizamos, ¿no? Que es una retroalimentación formal y una retroalimentación informal, ¿no? Me preguntaba una docente la vez anterior, ¿cuál de las dos se debe hacer más? Es que no hay una receta. Recordemos que estamos trabajando con personas. Recordemos que solo nosotros como docentes conocemos a cada uno de nuestros estudiantes y podemos determinar y dosificar el tipo de retroalimentación, el tipo de mediación que vamos a hacer con ellos, ¿sí? El ideal es mantener un equilibrio, ¿no? Entre una retroalimentación informal entre una retroalimentación formal. La formal generalmente está asociada a la certificación, a la valoración que yo le voy a dar a un producto final. Entonces, digamos que eso es lo que comúnmente se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? Entonces, todos los estudiantes, en vez de esperar que tú los acompañes, esperaban la nota final o la valoración final, sea cualitativa o sea cuantitativa, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando, bajo el enfoque por competencias, de que la retroalimentación, ¿sí? No pone énfasis en una valoración final, sino que pone énfasis a lo largo de todo el proceso. Las invito y los invito a ver entonces un video sobre la retroalimentación. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, acabamos de ver un video sobre la retroalimentación con algunas ideas claves, ¿no? Que deberían quedar
de esta parte de la ponencia. Gobierno del Perú. El Perú primero.